Muy buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Terminamos la segunda epístola de San Pedro, llegamos ahora a la primera epístola universal del apóstol San Juan. Esta epístola es una epístola muy hermosa, muy exquisita en su contenido, porque Juan es un anciano, es un pastor de muchos años, veterano de 1000 batallas en la fe cristiana, y nos escribe una epístola que reverdece en bondad, reverdece en amor, llena de la esperanza de Jesucristo, nuestro Salvador, y por todas partes nos muestra ese conocimiento maravilloso, ese ser testigos presenciales del Cristo encarnado, del Dios viviente. Entonces, vamos a iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Precioso Señor, te damos gracias por tu gran bondad, tu inmensa misericordia, y te rogamos, amado Dios, derrama sobre nosotros de tu Espíritu Santo, danos, amado Dios, de tu divina presencia, Señor, disposición y voluntad para querer, Señor, atesorar en nuestro corazón tu palabra. Bendícenos, Padre Celestial. Tú has dicho, Señor, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tú has dicho, Señor, que la sabiduría humana, Señor, es insensatez para con Dios. Y muchas veces, Señor, el hombre se ha enredado en sus necios razonamientos, y su necio corazón es entenebrecido. Te rogamos a ti, precioso Señor, que nos des un corazón sabio, Señor, que nos ayudes a entender que definitivamente no somos productos de los accidentes evolutivos, sino que somos productos de un diseño perfecto, de un Dios que nos hizo con un propósito, y ese propósito es que tomemos la decisión de nuestra vida, de nuestra vida eterna, si queremos o no vivir para siempre con Él. Pedimos, amado Dios, que tú nos des esa sabiduría, esa sensatez, de poder, Señor, tomar la decisión adecuada, Señor, de saber que si encomendamos en tus manos nuestra vida, tú nos llevarás, Señor, a ese buen puerto, Señor, a ese puerto de nuestra salvación. Tú nos darás en ti, Señor, salvación y vida eterna. Bendícenos, oh Dios amado. Llena de ti, Señor, de tu divina presencia, de tu gozo maravilloso en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a comprender que no hay un don más maravilloso, un regalo más valioso que la salvación de nuestra alma, y ha sido ofrecida en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Permite, Padre Celestial, que nosotros creamos y que tengamos tal fe que salvemos nuestra alma, Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Podemos sentarnos. La epístola universal del apóstol San Juan. San Juan apóstol es alguien muy especial, conocido entre los apóstoles como el apóstol amado, también conocido como el apóstol del amor. ¿Por qué le llamó Jesucristo el apóstol amado? Porque Jesucristo se recostaba al pecho de Juan, y Juan amaba mucho a Jesús, y Jesús amaba mucho a Juan. Dios ha dicho, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Pero, ¿qué podemos decir de este hombre llamado Juan? Que perteneció al círculo íntimo de Jesucristo, los amigos preferidos de Jesucristo, Pedro, Jacobo y Juan. Y fue el discípulo que estuvo allí en la cruz del Calvario cuando Jesucristo agonizaba. En sus últimas palabras le dijo al discípulo amado, a Juan: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Y le encomendó el cuidado de María, la mamá, puesto que Jesús era el primogénito, él tenía la responsabilidad de velar por su madre, y se lo encomendó a su discípulo amado, a Juan. Este Juan es el escritor del Evangelio según San Juan, de primera, segunda y tercera de Juan, y de un libro maravilloso que se llama Apocalipsis. Esta epístola de San Juan fue posiblemente, según los grandes teólogos, dicen que posiblemente fue la última que el apóstol escribió. La escribe lleno de sabiduría, lleno de fe, y tiene un carácter especial esta epístola, y es las palabras de un pastor a su congregación.
Había una amenaza que se suscitaba en los tiempos de Juan y no era la persecución de Nerón ni eran las situaciones difíciles de la iglesia. Había una amenaza latente que se levantaba en medio de la iglesia cristiana del primer siglo y era el gnosticismo. El gnosticismo es espiritismo que se quiso infiltrar dentro de las filas del cristianismo. Y el gnosticismo partía de un razonamiento a veces muy fácil que nosotros podamos asimilar y decía, la materia es mala, y todo lo material es malo, pero en medio de ese simple hecho de decir que la materia es mala y que por eso los animales son malos y que por eso de alguna manera el hombre es malo por naturaleza, y uno dice, pues sí, la Biblia dice que somos malos por naturaleza. Entonces ellos decían que por ende Jesucristo no pudo habitar en un cuerpo humano porque entonces inmediatamente sería ¿qué? Malo. Entonces negaban la encarnación del Hijo de Dios, y si se niega la encarnación del Hijo de Dios, se niega todo, la fe cristiana. Entonces el gnosticismo intentó socavar la fe cristiana, a lo que obviamente el apóstol el apóstol Juan escribe esta epístola con el propósito de disuadir todas esas desinformaciones o informaciones nocivas acerca de la fe cristiana, de la encarnación, del Hijo de Dios hecho hombre. Entonces es posible que se haya escrito del año 95 al año 100 esta epístola, del primer siglo. Vamos a arrancar con nuestro estudio. Dice el versículo 1 del capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es maravilloso lo que el apóstol está diciendo acá. Dice lo que corresponde a Jesús, lo que hemos visto, lo que hemos oído. La primera parte, lo que era desde el principio, en el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, vamos allí a Juan 1:1, en el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, en el versículo 1, habla precisamente de este principio y nos dice en los primeros versículos del Evangelio según San Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Qué valiosa es esta información. Muchas veces llegamos nosotros a creer que Jesucristo existió a partir de su nacimiento en Belén a través de la Virgen María. No es cierto. Jesucristo existió ¿desde cuándo? Desde siempre. Eso es lo que nos aclara aquí el Evangelio según San Juan. Dice, en el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando vamos al libro de Génesis encontramos algo maravilloso. Y una de las cosas preciosas que encontramos en el libro de Génesis, que se puede leer en el primer versículo de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios que se usa allí es Elohim. Elohim es un plural que significa dioses, pero dice en el principio Elohim creó, no crearon, porque nuestro Dios es uno, pero es tres. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Luego, cuando el hombre en el capítulo 3 peca, Dios dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Nosotros quiénes? Nosotros, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sabiendo el bien y el mal. Y cuando Dios va a hacer al hombre, le dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por eso es tan maravilloso entender que desde el principio de los tiempos existía Dios. ¿De qué manera? De la manera igual a la que existe hoy. ¿Cuál? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre mandó al Hijo, el Hijo mandó al Espíritu Santo, y el pecado imperdonable y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los tres en una perfecta armonía, en un complemento ideal, los tres en la unidad perfecta. Entonces, volvemos a nuestro eje de estudio. Primera de Juan. Lo que era desde el principio, o sea, Jesús, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué es lo que Juan está diciendo? Yo lo vi, yo lo toqué, ¿sí? Yo soy testigo presencial ¿de quién? Del Cristo encarnado, del Cristo viviente, del Cristo que anduvo sobre la tierra, del Cristo que predicó. Yo soy testigo de que el Cristo estuvo acá. Entonces, esto es muy especial porque precisamente refuta inmediatamente todos aquellos conceptos que tenían los gnósticos acerca de la materia y del espíritu. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién es la vida? Jesucristo es la vida. Jesucristo es la vida. ¿A qué se refiere con esto? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Se refiere a que si creemos en Cristo tendremos vida eterna. Pero si no creemos en Cristo, ya estamos condenados. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El versículo 3 nos dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué preciosos versículos nos llevan a entender la grandeza y el amor de Dios el Padre cuando leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre envía al Hijo para que nosotros por medio del Hijo tengamos esa comunión con el Padre a través de el haber aceptado la gracia, el regalo de Dios que ha sido dado por nosotros. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Gozo. El gozo cumplido. ¿Cuál es el gozo? ¿En qué se debe gozar todo cristiano? En la salvación de nuestra alma. ¿Cuál es el logro más grande que el ser humano puede alcanzar? La salvación de su alma. Todo lo que usted consiga de carros, casas, fincas, eso es prestado. Es de acá y se queda acá. Toda la plática que tenga en el banco también se queda acá. Lo único que se puede sacar de esta vida es la decisión que tomemos en cuanto a ¿qué? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuanto a la salvación de nuestra alma, y todo aquello que hagamos para Dios, el Señor nos lo pagará. Llegamos al tema principal y es: Dios es luz, dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Es un mensaje muy hermoso. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. No hay ningún escondrijo, no hay ningún tapujo, no hay nada escondido en la doctrina de Cristo. Dios es luz. La Biblia, en su mayor parte, lo que dice es lo que quiere decir. Y la Biblia se interpreta a través de la misma palabra de Dios. Entonces nos dice acá: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué quiere decir esto? Dios no es malo. Todo lo que el Señor nos ordena a nosotros que hagamos: no robarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Todo eso que es bueno. Todo eso que hace de nosotros personas más honorables, más dignas, más respetuosas de nuestro prójimo. Versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí tenemos uno de los problemas principales en la fe cristiana. ¿Cuál es? La verdad de la fe es para vivirla, es para practicarla. Cuando yo no vivo una fe real, no engaño a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios, cuando me ve, sabe perfectamente mi nombre y todos mis hechos. Él conoce perfectamente todo mi prontuario. Todo lo que yo hago, Él lo sabe. Es más, sabe hasta lo que voy a hacer sin que todavía lo haya hecho.
No podemos engañar a Dios, pero sí nos podemos engañar nosotros mismos. Dices, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Qué significa esto? ¿Puedo estar engañándome a mí mismo? La verdad es que sí. Aquí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 6, dice lo siguiente: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Eres cristiano? Jesucristo lo dijo de una manera más simple: por sus frutos los conoceréis. Hay cristianos que dicen ser cristianos, pero sus hechos dicen que no son cristianos. ¿Será que Dios va a tener un tremendo lío? ¿Será que este sí es? ¿Será que este no es? Pero hay unos días que sí, hay otros días que no. No hay ningún problema para Dios, porque Él es el juez justo y Él sabe perfectamente qué hay en tu mente y en tu corazón. Y a cada uno le dará el pago en su seno. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, un poquitito atrás, en el libro de Santiago 1, 22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué pasa cuando yo conozco mucha Biblia? Puedo recitarles capítulos enteros de la Biblia. La puedo conocer al derecho y al revés. Pero si no la obedezco, ¿qué dice? Solo me estoy engañando ¿a quién? A mí mismo. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser hacedores de la palabra. ¿Qué significa ser hacedor de la palabra? Vivir la Biblia. Conocer la voluntad de Dios y deleitarnos en obedecerla. Cumplir la voluntad de Dios sin reproches, sin protestas, sin buscar excusas para la desobediencia. Libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 17, Efesios 4, 17, a veces nos preguntamos, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo es que Dios quiere que yo viva? Aquí está la respuesta. Dice Efesios 4, 17, esto pues digo y requiero en el Señor, o sea que es un requisito, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Muchas personas viven su vida a su manera. Hacen lo que se les antoja. Hacen sus trazos de acuerdo a sus caprichos. ¿Y esa es la voluntad de Dios? Para nada. La voluntad de Dios no es igual a la voluntad de nosotros. Tenemos que aprender a morir cada día a nosotros mismos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué significa? Yo sé cómo hago mis cosas. Déjeme. Así era mi papá, así era mi abuelo, así somos nosotros. ¿Así es su Dios? Y si la respuesta es no, no hay excusa. Porque somos regenerados, porque somos transformados, porque hemos sido reedificados y plantados dentro del buen olivo. Dios quiere que nosotros aprendamos de Cristo, aprendamos a ser como Cristo. Y si nuestra vida hemos sido ásperos con nuestros hijos, usted debe saber que Jesucristo no le ordena a usted ser áspero con sus hijos, ni ser un padre huraño, ni ser un padre tacaño. ¿Qué le dice Dios con sus hijos? Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criaros en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y qué nos dice Dios acerca de nuestra esposa? Que a los esposos debemos amar a nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No es como usted quiera. Todo lo que concierne a Dios es como Dios manda. Y nos ha dejado el ejemplo. ¿Quién es el ejemplo? Jesucristo. El apóstol Pablo lo dice de una manera muy especial y dice: sed imitadores de mí, como yo lo soy. ¿De quién? De Cristo. Y tenemos mucho que cambiar. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. ¿Qué es esto? Aquellas personas que dicen: yo no voy a cambiar.
Yo soy así. Si le gusta así, no mire la puerta. Así no es Dios. Dios no es cruel. Dios es un Dios de amor, de misericordia, de gracia, de rectitud, de bondad. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser. Sigamos leyendo lo que sigue diciendo acá. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad a la voluntad de Dios, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Personas que viven impíamente. ¿Y hay impíos que creen ser cristianos? Sí. Y hay impíos que creen que son cristianos. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuál es el ejemplo a seguir? Es Jesucristo el ejemplo a seguir. ¿Qué hizo Jesús con los niños? Los cogía en su regazo y oraba por ellos, intercedía por ellos. Y los apóstoles, ay, quiten esos chinos canzones de encima del maestro. ¿Y qué dijo Jesús acerca de eso? Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora viene la pregunta: ¿qué haces con tus hijos? ¿Estás orando por ellos? ¿Estás yendo allí a hablar con ellos, a hacer tu papel de padre? No, pero es que no tengo tiempo, yo llego muy cansado. Cuando Jesucristo venga no va a venir a pedir excusas, va a venir a buscar frutos de obediencia y de rectitud. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, cambie su manera de pensar, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Tengo que aprender a ser justo, tengo que aprender a ser santo, y tengo que aprender a decir siempre la verdad. Ay, pero es cruel decir uno la verdad siempre. Pero los mentirosos tendrán su parte, ¿en dónde? En el lago de fuego que arde con azufre. ¿Y qué mentiritas? Todas las mentiras. Las que uno considera blancas, las piadosas, todas. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Volvemos a nuestro estudio, Primera de Juan, en el capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. De nada sirve que usted diga que sabe nadar, que usted vea cualquier cantidad de películas sobre rescates en aguas, y que usted tenga, si realmente no sabe nadar, el día que caiga en un charco como piedra, se va a hundir. La práctica hace al maestro. Y cuando sé nadar, ¿qué vida voy a salvar? La primera vida que voy a salvar, ¿cuál es? En caso de una inundación, la mía. La mía. Es importante que conozca la voluntad de Dios, es sumamente importante que conozca la voluntad de Dios. Versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Aquí viene una parte muy importante. ¿Cuál es? Andar en luz. ¿Qué es andar en luz? A mí que me esculpe. Revíseme por donde quiera. Por ahí dicen que el que nada debe, nada teme. Pero muchas veces empezamos con el celular y lo tenemos con una clave bien... No, ¿cómo es que usted me va a revisar el celular? ¡No! ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué está escondiendo? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué precioso es vivir en paz. Cuando vivimos en paz, podemos decir lo que dice el Salmo del bello durmiente: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y dormimos bien. Vivir en paz es el regalo de una limpia conciencia. Siempre procura tener una limpia conciencia. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestros pecados. El versículo 8, si decimos que no tenemos pecado. ¿Qué es esto?
Hay cristianos que se creen el sello de la perfección de cristianos. Hay cristianos que tienen un concepto muy alto de sí mismos. Ellos son la última palabra. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Quién de nosotros no tiene pecado? Que levante la mano el que no tenga pecado. No falta el que levanta la mano. Porque muchas veces podemos estar sinceramente equivocados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos fallamos, todos tenemos pecados, todos nos equivocamos, cometemos errores. Tenemos que aprender que no es mi concepto frente al pecado el que prima delante de Dios. Es el concepto de Dios. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. En el Salmo 119 nos habla acerca de la palabra de Dios. En el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo sé qué es y qué no es pecado? Estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios me va a decir qué es y qué no es pecado para Dios. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. ¿Cuáles son los sacrificios voluntarios de mi boca? ¿Qué le voy a sacrificar a Dios en mi boca? ¿De mi boca? Quizás unos dientes, unas muelas. No, no es eso. ¿Qué es lo que debo sacrificar yo de mi boca? ¿Las malas palabras? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es difícil dejar las groserías y dejar los sarcasmos y los insultos y la forma de tratar mal. Dice la palabra de Dios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua del justo apacienta a muchos. Tenemos que aprender a hablar con sabiduría, tenemos que aprender a tener unas palabras que den consuelo, que den vida. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a hacer. Versículo 9, volviendo a nuestro estudio, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo es condicional. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que, si no confesamos nuestros pecados, ¿Dios nos perdona? No. Si no confieso mi pecado, Dios no me perdona. ¿Se acuerdan de Pedro? El Señor le dijo a Pedro, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Y Pedro dijo, no, Señor, aunque me fuere necesario morir, no te negaré. ¿Qué pasó? Lo negó las 3 veces. Y después que se dio cuenta que el gallo cantó, y se fue y se puso a llorar. Y después el Señor le apareció a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro le responde al Señor, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Luego le pregunta otra vez, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Y le preguntó la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. 3 veces lo negó, 3 veces lo confesó. Porque Dios es un Dios que perdona. Pero muchas veces nosotros no reconocemos verdaderamente nuestros errores en la magnitud que el Señor los tiene, porque cuando nosotros vemos nuestros pecados son pecadillos simples e insignificantes, pero cuando los vemos en otra persona son cosas de completo juicio. Proverbios capítulo 28, versículo 13, Proverbios 28, 13.
Libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Leemos acá en Proverbios 28. Dice Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará. El que no confiesa sus pecados no le va a ir bien. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que confesar nuestros pecados. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia de Dios está extendida de tal manera que si nosotros queremos venir a Él, Él nos perdonará. Pero si nosotros descuidamos nuestra salvación y dejamos las cosas para después, puede que después llegue a ser demasiado tarde. Libro de Isaías, en el capítulo 1 de Isaías, dice Isaías en el capítulo 1, en el versículo 16, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Qué es esto? Muchas veces creemos que solo confesar mis pecados y ya. No es solo confesar mis pecados y ya. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que vivir a la altura del llamamiento de santidad que Dios hace sobre mí. Entonces, ¿qué nos dice? Que debemos hacer lo bueno y luego venir al Señor. Dice, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué quiere decir eso? Un cambio de vida y de actitud. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es importante que nosotros aprendamos que el deseo de Dios es que seamos como su Hijo. ¿Cómo? Obedientes. Luego dice el versículo 19, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, si fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta parte de Isaías? Si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos y si cambiamos nuestra vida, cosecharemos el bien. El Señor derramará sobre nosotros una y otra bendición y gracia sobre nosotros. Pero si nosotros no nos arrepentimos y si no cambiamos nuestra vida, vendrá desgracia sobre desgracia y maldición sobre maldición. ¿Hasta qué? Hasta que muramos. Versículo 10 del capítulo 1 para terminar nuestro estudio. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Será que en algún momento nosotros podemos llegar a creernos más santos que los demás? Libro de Romanos en el capítulo 12, Romanos 12, y con este versículo aquí vamos terminando nuestro estudio. En Romanos 12. Versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué quiere decir eso? No te creas más que quién, que los demás. ¿Qué pasa si yo me creo más que los demás? ¿Qué pasa si es que a mí todos me preguntan porque yo soy el sabiondo? Si el Señor te ha dado esa sabiduría, dale gracias a Dios. Pero no te llenes de orgullo, porque el pecado que derribó a Satanás, ¿cuál fue? El orgullo. Su corazón se enalteció, su ego se le subió, se creyó mejor que los demás y fue expulsado del cielo. ¿Por qué? Por orgulloso. A veces pensamos que, pues sí, un poquito de orgullo, un poquito de autoestima. No, ni un poquito.
Es como la mala hierba. Si usted la deja un poquito, ¿se hará qué? Crecerá, crecerá y crecerá. Eso no hay que sembrarla. Parece que se siembra sola. Aparece y crece y uno a veces dice, pero la mala hierba, y eso se llena rapidito un potrero de rastrojo y se hace grandísimo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay un versículo muy hermoso que dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea su tiempo. ¿Cómo es un hombre para que sea un hombre grande ante los ojos de Dios? El hombre es grande cuando está de rodillas ante Dios. En el libro de Jeremías, Dios le aconseja a Jeremías y le dice, si te convirtieres ¿en qué? En un verdadero siervo de Dios. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Yo te usaré y hablaré por medio de ti. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Diciembre es una de las fechas más bonitas del año, pero donde muchos cristianos se convierten. ¿En qué? En mundanos. Se les olvida que son cristianos. No neguemos a nuestro Dios, no abandonemos la fe. ¿Cuánto le costó a Pedro negar al Señor? Mucho. Lloró. Después de que negó al Señor, después de que se dio cuenta que lloró amargamente, fue perdonado, pero también se dio cuenta que estamos en un cuerpo de debilidad. Cuídate. ¿Por qué? Porque tu peor enemigo vive junto a ti. ¿Y el marido? ¿La esposa? No. Mi peor enemigo soy yo mismo. ¿Es este cuerpo carnal? ¿Es esta mente carnal? ¿Son estos ojos carnales? Todo, este corazón que palpita codicia, es nuestro peor enemigo, al cual tenemos que crucificar cada día. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa y te rogamos, amado Dios, que tomes, Señor, y que cambies nuestra vida, nuestro corazón, que nos des un nuevo corazón, que nos des una nueva mente, que nos enseñes a vivir, Señor, conscientes de la realidad, Señor, que tenemos, Señor. El regalo más maravilloso no lo trae Papá Noel, lo trajo Jesucristo. Y es la salvación de nuestras almas. Llénanos, Padre Celestial, de tu preciosa presencia. Danos, Padre amado, ese gozo de tu salvación, de poder, Señor, vivir felices y alegres sabiendo que nuestra salvación en ti está firme, segura, Señor, que tú cumplirás a cabalidad cada una de tus palabras, porque poderoso eres, Dios nuestro. En tus manos encomendamos nuestra vida, Señor. Reconocemos que somos terrenos pecadores y somos malos, pero tu Espíritu puede cambiarnos completamente, Señor. Que todo aquello que es imposible para nosotros es posible para ti, Señor. Y la voluntad de Dios es crear en cada uno de nosotros una copia de Cristo, un hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Guíanos, Señor, hacia una vida de obediencia, de rectitud, de santidad, de temor y de apartarnos del mal, oh Dios amado. En tus manos encomendamos nuestra vida y agradecemos, Señor, por todas tus misericordias. Gracias por el precioso evangelio que cada día, Señor, podemos abrir, escudriñar y conocer. Bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.